Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música. ¿Qué tal, amigos de Lo que hay y lo que suena? Los saluda con el gusto de siempre su amigo y servidor Cédric de León. Y en esta emisión, a través de Radio Nicolaita, presentaremos la segunda parte de Lo que hay y lo que suena, el órgano. Si usted se perdió la primera parte, bueno, lo invitamos a que nos siga por nuestras redes sociales y ahí encontrará, ya sea en Facebook, en YouTube o en Anchor FM, podrá encontrar los programas de Lo que hay y lo que suena. En esta temporada estamos iniciando la serie de la música de órgano, una mirada más relajada de precisamente este instrumento, que resulta ser para muchos sinónimo de miedo, otros de fe, otros de conciertos. En fin, este instrumento tiene una historia bien interesante. Pero bueno, en este episodio de la serie El órgano de Lo que hay y lo que suena, veremos cuándo propiamente inicia el periodo histórico como tal de este instrumento. Las preguntas son: ¿hay registro de cuándo comienza esta etapa? ¿Dónde? ¿Quiénes son los protagonistas de este episodio? Quiero hacer mención que gran parte del material que hemos presentado en estos programas ha sido consultado en diferentes fuentes. Una de ellas es The Art of Organ Building de George Ashton Audsley de 1905, El arte del organero el arte del constructor de órganos de Don B2 y de Syntagma Musicum de Michael Pretorius. Hay algunas fuentes sueltas que hemos encontrado y por supuesto pues una redacción de un servidor con una interpretación de algunas anécdotas y pues la experiencia que a lo largo de unos cuantos años en este instrumento como aficionado y gran amante de la música para órgano pues ha recopilado. Entonces pues adelante, empecemos con el episodio del día de hoy, segunda parte. Lo que hay y lo que suena de órgano. Y continuamos con citas y autores. Es interesantísimo que hay registros bien detallados y muy interesantes. Según un autor citado por Ateneo, el primer organista fue Ctesibio de Alejandría, que vivió alrededor del año 200 a.C. Evidentemente tomó la idea de su órgano de las syrinx o las flautas de Pan, recordando que entre los griegos era un instrumento muy antiguo ya. Su objetivo era emplear una fila de tubos de gran tamaño y que fueran capaces de emitir los sonidos tan potentes como suaves. Ideó los medios para adaptar las teclas con palancas y con controles deslizantes perforados para abrir y cerrar la entrada de aire hacia los tubos. El suministro de aire se obtiene sin interrupción mediante un fuelle, en el que la presión del agua tiene como propósito el mismo que el órgano moderno y que esto es realizado en este órgano moderno por un peso. Por esta razón,
El instrumento inventado por Ctesibius se llamaba el órgano de agua o hydraulus. Sus tubos eran en parte de bronce y en parte de carrizos o cañas huecas. El número de sus registros y consecuentemente de las filas de tubos variaba de 1 a 8, por lo que Tertuliano lo describe, con razón, como un instrumento extremadamente complicado. Este instrumento continuó en uso hasta el siglo IX de nuestra era. En el año 826, un veneciano erigió un órgano de agua en la iglesia de Aquisgranum, el moderno Aix-la-Chapelle. Nerón, el gran matemático alejandrino que vivió en el siglo III a.C., en su trabajo sobre neumática, preservado en un estado fragmentario, presenta un perfil tolerablemente claro del órgano de su tiempo. Pero para lo que es prácticamente una descripción detallada del órgano hidráulico temprano, habremos de referirnos al trabajo sobre arquitectura de Marcus Vitruvius, quien vivió en algún momento del primer siglo antes de Cristo. Su trabajo probablemente fue escrito sobre el año 25 antes de Cristo. Pero ya en el capítulo décimo de su libro existe una descripción detallada sobre el llamado hydraulus. La descripción que se hace del hydraulus en el documento referido es en unas cuantas páginas y es la más detallada que existe. Sin embargo, en ausencia de cualquier diagrama, ha dado lugar a mucha especulación. Apegarse a la descripción que te dan en un documento antiguo para reproducir el mentado instrumento ha sido un reto hasta nuestros días. Construir un instrumento de forma satisfactoria en estricta conformidad con el texto descriptivo ha sido una tarea titánica. La parte puramente hidráulica presenta grandes dificultades desde un punto de vista práctico. El Dr. Burney, en su Historia de la Música, comenta lo siguiente: ni la descripción del órgano hidráulico en Vitruvio, ni las conjeturas de sus innumerables comentaristas lo han puesto en el poder de los modernos para imitar a concebir perfectamente la forma de su construcción. Y sigue siendo una duda si alguna vez fue digna de las alabanzas que los poetas le han otorgado. Interesante, ¿no? Dicen, bueno, quién sabe si realmente era tan fregón el instrumento como para lo que le han dedicado los poetas. Cabe mencionar que el documento fuente de esta cita fue publicado por primera vez en 1789 y utilizado por Owsley en su trabajo de 1905. Por lo tanto, la perspectiva con relación a la construcción del hydraulus es de finales del siglo XVIII, sin embargo, bien válidos hasta principios del siglo XX. Existen muchos videos y documentos modernos en la red. En estos documentos multimedia se encuentran propuestas muy interesantes e ingeniosas con respecto a su construcción y resultados que podrían dar una buena idea de cómo pudo verse el hydraulus. La afirmación "no se ha podido reproducir satisfactoriamente el hydraulus", aún con elementos propios del siglo XX, no fue posible construir un instrumento desarrollado con tecnología de hace ya, 20 siglos. Lo que he visto relacionado con esto en internet y en algunos documentos resulta tan impactante como inverosímil. Es decir, lo que he encontrado de las reproducciones y reconstrucciones o construcciones o imaginaciones o reformulaciones, llámele como usted quiera, de lo que en los documentos nos dicen que es el hydraulus y lo que ingenieros modernos lo reproducen, pues a mí me resulta como que no es tan... No sería así. Desafortunadamente no soy un experto en la materia, pero creo que no. Principalmente ¿por qué? Porque el grado de precisión logrado con los elementos modernos evidentemente era imposible de acceder para alguien hace más de 2000 años. Este tema requiere un apartado exclusivo para su estudio. ¿Ustedes qué opinan? El desarrollo del órgano a partir del siglo I de la era cristiana. Vamos a ver qué sucede en el siglo I de la era cristiana. Vamos a ver qué sucede en épocas más recientes. Bueno, de lo que hemos platicado hasta el momento, podemos entender por qué el órgano de esta época era tan apreciado y qué indujo a Tertuliano, el famoso escritor
eclesiástico que vivió entre el 150 y el 230 de nuestra era, a exclamar: «He aquí el maravilloso arte de Arquímedes, aludo al órgano hidráulico, tantos elementos, tantas partes, tantas articulaciones, tantos conductos de sonido, tantos efectos tonales, tantas combinaciones, tantas tuberías, y todo en un solo toque». Con base en lo que se escribió al respecto en los documentos de Herón, Vitruvius y Ctesibius, George Ashton Ousley, en su Arte del constructor de órganos, dedica un par de páginas, no más de un par, a esquematizar las descripciones para finalmente proporcionar al lector un diagrama sobresimplificado de lo que logró interpretar él como el hidráulus, u órgano hidráulico. Seguramente este documento aportó invaluable guía para el entendimiento e interpretación de la evolución del órgano. En el desarrollo de los diagramas del hidráulus que presenta Ousley, menciona que utilizaron fotografías de unas figurillas y dice lo siguiente: «Nos han ayudado mucho las fotografías presentadas por el reverendo Père Delattre, director del Museo Lediguerie de San Luis de Cartago. Estas fotografías están tomadas de un modelo de terracota de un órgano hidráulico encontrado en Cartago y atribuida por expertos en cerámica antigua al primer o segundo siglo de nuestra era. El modelo representa, indudablemente, de una manera grotesca, pero bastante correcta, el órgano descrito por Vitruvio». Surge la siguiente pregunta: ¿en qué momento comienza la evolución del hidráulus al órgano neumático que conocemos hoy en día? Vámonos por partes. En un enigmático epigrama griego atribuido al emperador Juliano, el apóstata, wow, ya me empiezo a sentir como en confianza entre cuates. Bueno, este emperador Juliano, el apóstata, quien murió en el año 363 después de Cristo, ciertamente se hace alusión a un órgano neumático. Burney, en su Historia de la Música, da la siguiente traducción del epigrama: «Veo juncos de una nueva especie, el crecimiento de otra, y un suelo descarado, que no son agitados por nuestros vientos, sino por una explosión que se precipita desde una caverna de cuero debajo de sus raíces, mientras que un mortal robusto, corriendo con dedos rápidos sobre las teclas concordantes, los hace sonar, mientras bailan suavemente, emiten sonidos melodiosos». De lo citado, resulta evidente que el instrumento aludido era un órgano insuflado por un fuelle de cuero grueso, probablemente en forma de una gran bolsa presionada entre tablas, la parte superior de la cual estaba cargada o presionada por el soplador que se paraba sobre él. Poco a poco nos acercamos al ámbito religioso, donde nos resulta más natural entender la naturaleza del órgano. Sin embargo, aún nos encontramos muy lejos de que esto sea lo normal. San Agustín, entre 354 y 430 de nuestra era, en su comentario sobre el Salmo 56, alude al órgano neumático en las siguientes palabras: «Todos los instrumentos de música están designados por la palabra órganos. El término no se limita al instrumento de grandes dimensiones en el que el aire es provisto por fuelles, pero se emplea para designar cualquier instrumento en el que el músico interpreta una melodía». Empiezan las definiciones. Ya empieza a haber una avalancha de definiciones. La primera representación conocida de un órgano neumático, ya no hidráulico, sino neumático, es la que se encuentra en el obelisco erigido en Constantinopla por Teodosio el Grande. Esto es entre Teodosio el Grande, entre 356 y 395 de nuestra era. La escultura, que tiene una longitud considerable, contiene la representación de dos pequeños órganos, formados por tubos plantados en arcones o cajas de viento, o lo que le llaman también el somier o secretos, y provistos de aire de fuelles separados de forma diagonal en tablas superiores, de las cuales se encuentran unos hombres ahí distribuidos. Por otro lado, tenemos que Casiodorus, entre 468 y el 560 de nuestra era, en su comentario sobre el Salmo 150, dice: «El órgano es como una torre, construida con tubos de buzo que son soplados por el viento del fuelle.
produce un sonido muy completo. Modulación adecuada puede ser practicable. Está provista internamente de ciertas lenguas de madera que, hábilmente presionadas por los dedos del intérprete, producen música muy grandiosa y melodiosa. En este punto puede resultar chocante el estar citando frases que hablan crípticamente de algo de lo que ya tenemos una noción clara. Pero de lo anterior podemos darnos también cuenta que para el siglo IV ya el órgano era un instrumento musical reconocido y para el siglo V resultaba ser un instrumento musical de cierta importancia. El momento en el que el órgano comienza a ser usado en la iglesia resulta ser a mediados del siglo V, en el servicio religioso en España. Esto, según el obispo Julianus. Sin embargo, esto no es del todo claro. O sea, alguien dijo, por ahí alguien escribió, por ahí alguien encontró unos documentos que pues por alrededor del siglo V, no estoy yo para decirles ni ellos para contarnos, pero pues alguien dijo. Por cierto, otros comentan que fue usado en la iglesia por primera vez por el Papa Vitalianus. Esto es entre el 657 y el 672 de nuestra era. ¿Se fijan cómo nos dimos un salto de 500 años del hidráulus al neumático? Bien, así es la vida del órgano. Se dice que el órgano se usó en una iglesia inglesa alrededor del año 640. Sin embargo, es probable que se usara ocasionalmente en el culto público en una fecha anterior, es decir, a mediados del siglo V. Regresamos a la mitad del siglo V. San Ambrosio, arzobispo de Milán, entre el 374 y 397 de nuestra era, alentó el uso de música instrumental y es razonable suponer que su atención se dirigió especialmente a un instrumento tan importante como el órgano. Sin embargo, la historia del órgano durante los primeros siglos de nuestra era es tan insatisfactoria que puede pasarse por alto sin grandes pérdidas para la persona que esté interesada en esto. Alrededor del año 812, Carlomagno hizo construir un órgano para su iglesia en Aix-la-Chapelle, siguiendo el modelo del órgano de su padre en Compiègne, pero en este caso el instrumento parece haber sido puramente neumático. La erección de los órganos en Compiègne y en Aix-la-Chapelle fueron suficientes para dar un impulso a los artistas franceses, y en consecuencia encontramos que antes del final del siglo IX la fabricación de órganos se convirtió en una industria establecida en Francia y Alemania, y los mejores instrumentos fueron fabricados allí. Antes de esto, amigos que nos escuchan en Lo que hay y lo que suena, muchas personas, como dijimos al inicio de los episodios de Lo que hay y lo que suena en esta serie de episodios sobre el órgano, lo relacionan precisamente con la música litúrgica. Por supuesto, hoy en día es difícil encontrar un órgano, al menos en México, fuera de una iglesia. Claro, los hay en otros recintos, en salas de concierto, en algunas escuelas de música de diferentes tamaños. Sin embargo, su gran recinto natural hoy en día resulta pues ser los templos donde haya algún culto religioso, ya sea mormón, cristiano, luterano, del que ustedes quieran. Entonces, resulta difícil entender, o más bien, si no entender, resulta complicado hacer propia la idea de que el órgano, hasta antes del siglo V, resultaba ser un instrumento pagano. Resultaba ser un instrumento incluso que era detestable para el servicio religioso. Pero también podemos ver, de lo que hemos leído y de lo que realmente me sorprende de ahora que he estado repasando, reinvestigando, releyendo los documentos, que era interesante que precisamente el desarrollo del órgano, es decir, 200 años antes de Cristo y los primeros 200 años de nuestra era, resulta ser casi en paralelo su desarrollo con el desarrollo técnico, tecnológico y de construcción, de concepción, al igual que el de la Iglesia Católica. Entonces, pues no es difícil entender que en este periodo, en este paralelismo, tanto del desarrollo de la Iglesia Católica como el desarrollo del órgano, y no se diga de la música de órgano porque todavía estamos lejos de la música de órgano como la conocemos hoy en día de los grandes expositores, de lo cual hablaremos en otro episodio exclusivamente dedicado a eso, en la serie de órgano. Pero entonces, esto realmente, la acogida principal del órgano
como instrumento se empieza a dar casi a principios de la Edad Media. Antes no era considerado un instrumento apto para el culto. Si se fijan, en el siglo V, como lo mencionamos hace unos instantes, se empieza a ver esta aceptación, pero no sería hasta 500 años después, es decir, alrededor del 900, el año 900 y el año 1000, donde empieza a ser el instrumento por excelencia en la iglesia. Entonces es donde empieza a ver el desarrollo también pues de la música. Y regresando nuevamente a una reflexión final al respecto de la construcción de estos instrumentos. Habíamos platicado precisamente cómo es posible que encontremos, que no encontremos más bien una reproducción fiel de un hidráulus, y las que hay pues resultan ser pues inverosímiles en el sentido de que son piezas muy bonitas, por cierto. Busquen ustedes en YouTube, hay muchos videos, como mencionamos antes, sobre la construcción del hidráulus de diferentes musicólogos, organistas, organólogos, organeros, historiadores, por supuesto, que buscan reproducir estos instrumentos con base a los documentos que hemos estado platicando. Y logran cosas muy interesantes y por supuesto que el principio, ahora sí como dirían en las medicinas, el principio activo, el principio fundamental que hace funcionar un hidráulus, pues lo tienen perfectamente bien reproducido, es decir, las máquinas que presentan como hidráulus, pues tienen esa función y la cumplen cabalmente, pero de ahí a que se parezcan a los instrumentos del año 100 después de Cristo, pues dista mucho. Y lo interesante es entender cómo en el año 100, en el siglo I, en el siglo II, era posible lograr controlar este nivel de tecnología con ese grado de precisión. Por supuesto, pues son artesanías, considerando que pues el desarrollo de las herramientas, pues el acero como lo conocemos hoy en día tiene un desarrollo todavía muy importante y se logra hacer durante los últimos años, es decir, herramientas que permitan el grado de precisión, cortes, etcétera. Es más, cualquier persona que trate de agarren un serrucho y un pedazo de madera e intenten hacer algo decoroso, es más, intentemos cortar, yo me incluyo, una madera con un serrucho, pues me voy todo chueco. Y por supuesto, imagínense esto hace 900 años. Pues resulta ser una verdadera proeza. Entonces sigue siendo, hasta donde tengo entendido, un tema abierto el cómo pudo haberse visto y cómo realmente funcionaba un hidráulus. Tenemos estas figurillas de terracota que menciona Owsley en su texto, en las fotografías que utilizó para sus diagramas, y resultan ser de gran importancia. Pero imagínese usted cómo podría haber hecho y que funcionara. Y además, algo interesantísimo, supongo que los resultados que se tuvieron de estos instrumentos primitivos, el hidráulus, con sus flautas de pan y la flauta de una sola caña o de un solo tubo, me imagino que el sonido debió haber sido pues sumamente precario, dificilísimo, ya lo mencionaban, de ejecutar, de manipular, de cargar incluso, que lo realmente sorprendente es que todavía haya habido gente lo suficientemente tenaz para dedicarle tiempo a algo que parecía que no tuviera un futuro muy, muy cierto. Además de que ya hemos mencionado el impacto tan fuerte que tiene precisamente los costos. Hoy en día un instrumento, un órgano, por supuesto, es un instrumento costosísimo. En aquella época, y veremos más adelante, también lo fue. En estos instrumentos poder contar con las herramientas, los materiales y el tiempo suficiente para construirlo resultó ser suficientemente oneroso para quien quisiera tener un órgano. Entonces mi reflexión final va en ese sentido, que es como todas las proezas de la ingeniería, la técnica, por supuesto también la ciencia, ha sido la tosudez de las personas que se han dedicado a ello. Pero bueno, en esta segunda parte le dejamos hasta aquí. En el próximo episodio continuaremos nuestro recorrido por lo que hay y lo que suena en la vida del órgano. Gracias por su atención y hasta la próxima semana. Los voy a dejar con algo de música de órgano. Y para que se queden emocionados, en el próximo episodio, la tercera parte del órgano, vamos a hablar de el órgano en la Edad Media. Entonces vamos a hablar sobre que en general se aceptaba que el órgano de tubos, que se puede tocar
¿Todavía habrá representantes o instrumentos tan lejanos que estén vivos? Es decir, no tenemos, como mencionamos, exponentes del Hydraulus original de hace 2000 años, de hace 800 años, pero de un órgano medieval. ¿Tendremos alguna prueba? Es decir, vamos a hacer la pregunta más bien la afirmación. Les vamos a presentar datos e información sobre el órgano más antiguo que está funcionando en estos momentos en el mundo. Los dejo, nos escuchamos la próxima semana. Síganos en redes sociales, Lo que hay y lo que suena en Facebook, y por favor mándenos sus comentarios en lo que hay y lo que suena @gmail.com. Estuvo con ustedes Cédric de León y les deseo una linda semana. Todos los lunes un episodio nuevo a través de Radio Nicolaita, la emisora cultural de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música.